En esta clase vamos a trabajar con algunas propiedades intensivas de la materia. Vamos a comenzar trabajando las propiedades intensivas de la materia con algunas diapositivas de PowerPoint. Lo primero que tenemos que recordar es que la materia, que es todo aquello que tiene masa y volumen, puede tener propiedades intensivas, que son aquellas propiedades específicas, las que dependen del tipo de materia, o también podemos tener las propiedades extensivas, que son las propiedades generales y dependen de la cantidad de materia. En este caso, tenemos el mismo material, todas tacitas de porcelana, pero como tienen diferentes formas y tamaños, tienen distinta cantidad de materia, o sea que sus propiedades extensivas van a cambiar. Sin embargo, como es el mismo tipo de material, van a tener las mismas propiedades intensivas o específicas. En este caso tenemos el mismo objeto, que sería un vaso, pero hecho con diferentes materiales. Por lo tanto, cada material va a tener propiedades intensivas diferentes, porque va a depender del tipo de materia del que está hecho los vasos. En este esquema conceptual estamos viendo algunas de las propiedades extensivas que trabajaremos en esta clase. Una de ellas es la densidad, que ya la hemos trabajado en clases anteriores, como la cantidad de materia contenida en un determinado volumen, y nos permite clasificar a los materiales en más densos o menos densos. También hemos visto que los materiales más densos se hunden y los menos densos flotan. La solubilidad es otra propiedad intensiva que consiste en la capacidad de un material, que llamaremos soluto, en disolverse en otro material denominado solvente. Los materiales que se pueden disolver, o sea que tienen solubilidad, los llamaremos solubles, y los que no, los llamaremos insolubles. Otras propiedades son las térmicas y eléctricas, que consisten en la capacidad de conducir el calor o la electricidad. Y ahí dividiremos los materiales en conductores térmicos o eléctricos, o en aislantes térmicos o eléctricos. Otras propiedades intensivas son las organolépticas, que también se llaman sensoriales, porque son las que se pueden captar con los sentidos, como la textura, el color, el olor y el sabor. Y por último trabajaremos con algunas propiedades intensivas del tipo mecánicas, que son exclusivas de los materiales sólidos y se relacionan con la reacción de estos sólidos ante los movimientos. Algunas de las propiedades mecánicas que vamos a hablar son la dureza, la tenacidad, la fragilidad, la plasticidad y la elasticidad. En la siguiente diapositiva comenzaremos con las propiedades mecánicas. Por ejemplo, la plasticidad y la elasticidad, que están muy relacionadas, la tenacidad y fragilidad, que son opuestas, y la dureza, que no hay que confundir con tenacidad. Empecemos con la primera. Un material que tiene la propiedad intensiva de la plasticidad tiene la capacidad de deformarse en forma permanente. En cambio, los materiales que tienen elasticidad también se deforman, pero pueden recuperar la forma original cuando se deja de ejercer una fuerza sobre ellos. La tenacidad es la capacidad que tienen algunos materiales sólidos de resistir los golpes sin romperse. Y la fragilidad es justamente lo opuesto. Son los materiales sólidos que se rompen ante los golpes. No debe confundirse tenacidad con dureza, que es algo muy común en el lenguaje de la vida cotidiana. La dureza es la resistencia de un material sólido a ser rayado o penetrado. Por lo tanto, podemos tener materiales que no se rayen fácilmente, pero que sean frágiles, como por ejemplo veremos el caso del vidrio. Acá estamos justamente con la última propiedad mecánica que hablamos recién, que es la dureza, ¿sí? Que tiene que ver con la resistencia a ser rayados. Algunos materiales que no se resisten mucho a ser rayados, acá por ejemplo tenemos el barro, y otros que se resisten mucho más, lo estamos viendo acá en la línea. Existe una escala llamada escala de Mohs, que es la que nos permite determinar de los materiales menos duros, a los que llamaremos blando, como por ejemplo el talco, a los más duros, como por ejemplo el diamante. Es una escala que va del 1 al 10. Como les dije recién, el material más duro, o sea, el que es más difícil de rayar o de penetrar, es el diamante. Y acá estamos viendo que el diamante, como es el material más duro, raya, por ejemplo, al vidrio.
Entonces vamos a clasificar a los materiales en muy blandos, por ejemplo, si se rayan con la uña, su dureza sería de 1 o 2. Blandos, si no se rayan con la uña, pero sí lo hacen con un vidrio, su dureza va de 2,5 a 5,5. Los materiales duros son los que no se rayan con el vidrio, pero sí con un papel de lija, entonces ahí estaríamos en una dureza entre 6 y 7. Y los muy duros, que no se rayan con todos los elementos anteriores, ¿sí? Entonces su dureza es entre 8 y 10. Las otras propiedades mecánicas de las que hablamos fueron la tenacidad, ¿sí? Que es justamente la resistencia a los golpes, no se rompen fácilmente con los golpes, y lo opuesto sería la fragilidad, que justamente son materiales que se rompen ante los golpes. También hablamos de la elasticidad, que cuando se ejerce una fuerza sobre ellos se deforman, ¿sí? Cuanta más fuerza ejerzamos, más se deforman, como el caso de los resortes o cuando lo trabajamos con los dinamómetros, lo hemos visto a esto. Y cuando se deja de ejercer la fuerza, regresa a su forma original. La otra propiedad relacionada es la plasticidad, solo que los materiales que tienen plasticidad se deforman y mantienen esa forma de manera permanente. Entonces, el caso de la plastilina, de la arcilla, por ejemplo. Las propiedades térmicas y eléctricas, ¿sí? Son aquellas propiedades o capacidades de algunos materiales de transferir el calor o la electricidad rápidamente. Los que pueden hacerlo rápido se llaman conductores térmicos o eléctricos, y en general la mayoría de los metales tienen esta propiedad, como el aluminio, el hierro, el cobre, el acero, el latón, el bronce, o sea, metales y mezclas de metales que son aleaciones. Los materiales que no conducen fácilmente el calor o la electricidad se denominan aislantes térmicos o eléctricos, ¿sí? Como por ejemplo la madera, el plástico, las telas, el corcho, son materiales aislantes térmicos o eléctricos. ¿Sí? Entonces debe quedar claro que los conductores transmiten muy rápido el calor o la electricidad, como por ejemplo el cobre o el oro, y los aislantes térmicos o eléctricos son los que no conducen rápidamente el calor o la electricidad, como por ejemplo el aire o la madera. Otras propiedades son las propiedades organolépticas, también denominadas sensoriales, ya las hablamos recién, la textura, el color, el olor, el sabor, ¿sí? Todas estas propiedades se pueden captar con los 5 sentidos, como por ejemplo con el sentido del tacto se pueden captar las texturas, ¿sí? Al tocar las superficies podemos tener texturas ásperas, lisas, rugosas, suaves, etc. Otra propiedad organoléptica es el sabor, que es la que podemos captar con el sentido del gusto, dulce, salado, amargo, picante, ácido. Los materiales que no tienen sabor se denominan insípidos. El olor o el aroma es otra de las propiedades sensoriales o organolépticas, ¿sí? Podemos tener diferentes aromas, ácidos, frutales, etc. Y los materiales que no tienen olor se denominan inodoros. Finalmente llegamos a las propiedades organolépticas que se captan con el sentido de la vista, como el color, ¿sí? el brillo, la transparencia. Los materiales que no tienen color se denominan incoloros. Por último, llegamos a la solubilidad, que es otra de las propiedades intensivas que vamos a trabajar hoy, que justamente consiste en la capacidad de disolverse de un material. Entonces, el soluto es el que siempre está en menor proporción y es el que se disuelve en un solvente que siempre es el que está en mayor proporción. Cuando soluto y solvente se mezclan, se forma la solución, que justamente es la mezcla entre soluto y solvente. Entonces, acá estamos viendo un ejemplo de un soluto ingresando en un solvente y formando la solución. O sea, se puede decir que este material púrpura es soluble. Entonces hay que
pensar qué pasa con las partículas que forman al soluto y al solvente. Cuando un material es soluble, significa que puede distribuirse en los espacios vacíos. Acá en rojo las partículas chiquititas del soluto se dispersan en los espacios vacíos que deja el solvente. Y bueno, llegamos así hasta a esta clase y los espero en la próxima, donde seguiremos trabajando con otras propiedades de los materiales.